este empezamos a realizar ya un diagnóstico del económico, teniendo en cuenta conexiones, áreas de intervenciones, influencias económicas que están dentro del mismo sector y cómo estos se empiezan a correlacionar con una cobertura pues económica, teniendo en cuenta las oportunidades económicas y cómo se liga al sector principal, que sería pues el centro, la zona centro. Los usos comerciales, empezamos a ver como la informalidad, los institucionales y el tipo de vivienda. Áreas de influencia, cómo se correlacionan estos fenómenos a las diferentes áreas de diagnóstico que estamos correlacionando. Con respecto a eso, sacamos conclusiones teniendo en cuenta que la escasa industrialización que hay en Tunja predomina más en este tipo de sectores, donde no hay una economía fuerte y más desarrollada, por ejemplo, como en la calle 16B, que son las calles de vivienda. Entonces esto predomina un mercado inmobiliario que frena directamente el comercio del sector completo, ¿sí? Entonces empezamos a ver como diferentes manchas también que frenan y también intentan subdesarrollar, pero no alcanzan a ese nivel de desarrollo óptimo. También vemos un poco estas manchas urbanas teniendo en cuenta el comercio informal, que es muy predominante en el sector, y cómo eso empieza a afectar directamente a los comercios indigentes. Bueno, hablando ya del tema de movilidad, vemos, por ejemplo, áreas con una gran influencia pues, de inseguridad, debido pues, a la mala gestión y a la falta de recursos que hay debido a la generación de nuevas vías. Tenemos esta área o incluso áreas como el centro. Yendo con la siguiente, tenemos, por ejemplo, áreas como el río Jordán o incluso problemas con áreas pues, de topografía. Esto debido pues, a los grandes niveles de topografía que hay. Por ejemplo, hay vías justo ubicadas en este sector que quedan completamente inutilizadas debido a la propia topografía. Quedan completamente inutilizadas para el transporte público o incluso para el tráfico peatonal. Aquí podemos ver un mapa de las distintas rutas pues, de transporte público que hay. Como observamos, en este sector solo pasa una pues que atraviesa el sector que nosotros decidimos escoger, pero vemos que hay una gran afluencia que pasa tanto al centro como en el área nororiental. Vemos como estas dos áreas se quedan completamente desconectadas y solo hay una ruta que logra la interconexión de estas mismas. Ahora, hablando de por ejemplo, hay áreas con un tema de mejoramiento vehicular, digamos proyecciones de vías principales que se tiene como la Avenida del Río, una avenida en la cual pues todavía no se ha empezado pues a desarrollar. Tenemos conexiones con paso peatonal que queda completamente desconectado. Estas dos áreas están completamente desconectadas por el tema topográfico y también por la falta de infraestructura del sector que impiden, digamos, el paso peatonal. Ahora, hablando del plano de resultados de problemáticas, observamos que hay, por ejemplo, primero, las vías principales, hay el viaducto que también es uno de los importantes nodos de conexión de la ciudad que conecta el norte con el centro, pero vemos también que hay, por ejemplo, mal estado de las vías, más que todo por localidades cerca del Confaboy o incluso el barrio de Fuente Higuera. Vemos como hay una mala gestión de los recursos y también pues, de las vías del mismo sector. Hay vías informales, más que todo por el barrio de los Manzanares, que más que todo la comunidad ha sido pues la propia que las ha desarrollado. Hay áreas con inseguridad, más que todo todas las áreas que quedan detrás de las culatas del batallón. Debido a que esta es una problemática debido a que corta la ciudad entre el norte y el sur. Esta es una problemática debido a la desconexión que genera esta misma. Bueno, ahora tenemos que son los mapas de diagnóstico ambiental. Tenemos áreas como Cárcavas que siguen todavía presentes o incluso áreas con posibles, con problemáticas de inundación. Como vemos, esta área o incluso áreas importantes como la Villa Olímpica. Vemos que es una gran área debido a pues, la mala gestión que se tiene del río y que poco a poco la comunidad ha ido tomando más terreno propio del mismo río. Vemos incluso áreas con una topografía completamente fuerte. Por ejemplo, en las áreas rojas vemos cómo son los cambios muy duros de topografía que inclusive logran hacer inaccesibles ciertos puntos de la ciudad. Como dije previamente, hay vías las cuales no se pueden circular debido a esto. Áreas con topografía media, que podemos catalogarlas como zonas que encuentran con una topografía elevada, pero aún así pueden ser, digamos, catalogadas para movilidad vehicular y peatonal. Tenemos topografías bajas, que sabemos
dándolo en un punto más sencillo, que es topografía relativamente plana, como áreas del norte de la ciudad o incluso áreas más pegadas al río que se encuentran dentro del sur. Ahora, en el mapa de resultados ambientales vemos que hay grandes áreas que que son áreas áridas por erosión debido a la tala intensiva de los bosques que se ha hecho el propio sector. Vemos áreas de bosque que todavía se encuentran dentro del sector, como uno que se encuentra dentro del pabellón y uno que se encuentra detrás del barrio El Dorado, los cuales son catalogados como zonas protegidas. Vemos áreas de rojo, que son áreas que se han catalogado como hedor desagradable debido pues a la contaminación que hay del propio río. Vemos también áreas justo pegadas a las zonas de alta topografía de riesgo de derrumbes. Se han visto, por ejemplo, en varias imágenes como las que están acá puestas, se han visto imágenes, por ejemplo, que poco a poco los niveles de tierra se han ido derrumbando y poco a poco se ha provocado derrumbes en ese propio sector. Vemos la canalización del río que se ha planteado y también vemos el corte de espacio público que se ha hecho entre el centro y el área nororiental de la ciudad. Hablando ya de las formas urbanas, comenzamos a ver que el sector cuenta con una variedad de formas, pero la gran mayoría son formas poco uniformes. Se puede observar, digamos, en la entrada del barrio Patriotas, donde comienza a tratar una retícula urbana bastante prolongada, pero comienza a romperse, distinto a lo que va creciendo según la informalidad del barrio, como podemos ver en estas zonas. Y no solo eso, sino por barrios o subbarrios que se van generando, que son unas torres de apartamentos y conjuntos cerrados, que serían estos tres sectores. También vemos que hay una gran desconexión por los equipamientos que se encuentran, que serían los que se observan en el azul, que no nos deja conectar los ciertos sectores de la ciudad. También hay una desconexión por esa poca proyección urbana la cual se tiene en ese sector, que es bastante amplio para construcción, digamos como podemos observar en esta zona, pero no hay algo que de verdad ayude a que eso se consolide como una zona construida.